buenas tardes, buen jueves, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Martín Rodríguez? ¿Cómo anda, Julieta? ¿Todo bien, por Muy suerte? bien. Estoy aquí, como siempre, esperando por el repaso de la información, que hoy viene muy cargada la edición que tenemos, y esperando que ustedes del otro lado estén bien también, ya en la bajadita de la semana, en estos últimos días de febrero, que marcan una agenda más cargada que semanas atrás. Es verdad, y hay noticias de alguna manera judiciales, ¿verdad? Sí. Porque el directorio de Antel aún no analizó si apelará a la decisión del fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, que archivó la denuncia presentada en 2021 por el directorio del ente por supuestas irregularidades en la construcción del Antel Arena. El fallo fue cuestionado desde el oficialismo y celebrado desde el Frente Amplio. Y en eso de las repercusiones les cuento que la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose señaló que la causa se enmarcó en una trayectoria de ataques sistemáticos contra su persona. Por su parte, Gabriel Gurméndez, quien era presidente de Antel cuando se presentó la denuncia y ahora es precandidato presidencial colorado, dijo que discrepa con el dictamen y que no comparte el fallo porque hubo a su criterio un abuso de los dineros públicos. Tenemos más información, Martín. Mucha más información. Acaba la muestra. El 47% de la población consultada está a favor de que exista la posibilidad de la reelección en Uruguay y un 45% no lo está, según la Usina de Percepción Ciudadana. El senador nacionalista Juan Sartori presentó un spot sobre su posible precandidatura presidencial que incluye a figuras de otros partidos, como el referente colorado y expresidente de la República, José Valle y Ordóñez, y el líder histórico del Frente Amplio, Líber Seregni, algo que la Corte Electoral ya prohibió en otras campañas. Darwin Taroco, exdirector del Comcar, llegó a un acuerdo con Fiscalía que se conocerá el 4 de marzo en las audiencias. Está preso desde octubre por colaborar en la trama que armó el ex senador Gustavo Penades para llegar a la identidad de víctimas. El Sindicato de Magisterio de Montevideo realiza una consulta interna para definir si comienza el año con paros de 24 horas rotativos en los primeros días de marzo. La justicia condenó a Jorge Guldensov, conocido como el Charleta, a 10 años de penitenciaría por privación de libertad, torturas y lesiones graves cometidas entre 1973 y 1985. La patronal del taxi propone instalar cámaras de seguridad en los vehículos y que el uso de mampara sea opcional. A los 82 años falleció el guitarrista y compositor uruguayo Roberto Darwin, y también esta jornada murió el músico y periodista cultural Gonzalo Tusi Curbelo. El gobierno ruso calificó de vaquero a Joe Biden luego de que en un acto electoral en California el mandatario estadounidense insultara al presidente ruso, Vladimir Putin. Putin aseguró que lo llamó así porque lo prefiere como líder de Estados Unidos antes que a Donald Trump. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro guardó hoy silencio ante la policía durante una convocatoria a declarar por su supuesta implicación en un plan de golpe de Estado. Y está TV Ciudad. Recuerden que las ediciones informativas de este canal y buena parte de su programación se puede seguir en vivo diariamente a través de YouTube, y también estamos en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. Estamos en las calles, empieza a repasar los adelantos de los móviles, Julieta. Diversidad de temas hoy fuera de estudio. Vamos a recibir en primera instancia a Diego Martini, que nos va a comentar sobre algunos cambios propuestos vinculados a las taxis y las famosas mamparas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué nos vas a comentar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julieta, Martín, para todas y todos. Esta jornada, la gremial única del taxi se reunió con autoridades del Ministerio del Interior, en donde se hicieron dos planteos. Uno tiene que ver con la instalación de cámaras para que estén en todos los taxímetros en busca de beneficiar la seguridad y la prevención de delitos, y la otra tiene que ver con quitar la mampara. Esto es algo que no comparte el sindicato, el SUAT, el Sindicato Único del Taxi, así que estaremos teniendo su versión en unos minutos. Y desde otra zona nos llama Martín Duarte. Vamos a hablar de educación y de una polémica sustitución. Adelante, Martín. Así es, Julieta, porque el concepto de terrorismo de Estado fue sustituido por el de avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Esto en torno a los programas de historia que comienzan a partir de este año en bachillerato. Tiene que ver obviamente con los cambios de la transformación educativa, y los cuestionamientos surgieron a partir de un comunicado de la Asociación de Profesores de Historia que cuestiona los fundamentos justamente de este cambio puntualmente, y que en la jornada de hoy vamos a estar visitando un ratito al historiador y profesor también Carlos De Masi para tener una mirada de por qué estos cuestionamientos y qué va a pasar de aquí en más en torno a esta polémica.
Otro asunto, las autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria mantienen firme de momento su decisión de sancionar a 2 maestras por la lectura de una proclama sindical dentro de una escuela de Montevideo el año pasado. Por este motivo, el Sindicato Magisterial de Montevideo está en etapa de consultas para determinar si hace paros en el comienzo del año lectivo, o sea, en los primeros días de marzo, según explicó su secretario general, Alfonso Larraya. Todavía no está seguro la posibilidad de paro, porque lo que estamos haciendo nosotros, como siempre hacemos, es una consulta por escuela donde la moción, que es la de estos paros, baja a que cada compañera y compañero de las escuelas se exprese y tome su postura. Eso se sintetiza. Nosotros tenemos documentación suficiente que a nosotros nos da la tranquilidad que operamos dentro de lo que corresponde a la normativa. El desarrollo informativo con el tema que presentábamos al inicio. Sí. Les comentamos que el fiscal de delitos económicos de primer turno, Alejandro Machado, archivó la denuncia sobre la construcción de Antel y señaló que no existieron delitos en la actuación de ex autoridades. Esto según lo publicó el periodista Mauricio Pérez. Claro, y desde la Fiscalía se informó que de la investigación que se realizó no surgió que las personas denunciadas hayan incurrido en conductas que puedan ser merecedoras de reproche penal, así se dijo. El fiscal Machado ya notificó al abogado Gustavo Bordes, representante de Antel, del archivo de la indagatoria penal. La denuncia fue presentada por las autoridades de la actual administración de Antel en noviembre del año 2021. A mediados de 2022, la Fiscalía estuvo recogiendo documentos e interrogó a varias personas para avanzar en la causa que tienen como personas indagadas a quienes integraron los directorios de Antel durante los gobiernos del Frente Amplio, entre ellos la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose, principal impulsora del proyecto, que fue presidenta del ente entre el año 2010 y el año 2015. En noviembre de 2013, el Tribunal de Cuentas había observado la construcción del Antel Arena por vulnerar el principio de especialidad. Para la mayoría del tribunal, la construcción y la administración de un complejo multimodal estaban fuera de las competencias de Antel. Este fue uno de los argumentos para la denuncia penal. Para confrontar esta visión, Antel presentó varios informes internos y externos que avalan la construcción, entre ellos uno firmado por el constitucionalista Alberto Pérez Pérez y también el de Matías Rodríguez Perdomo, ex asesor letrado del ente vinculado al Partido Colorado, quien sentó las bases jurídicas sobre la legalidad del proyecto. El debate sobre la construcción del Antel Arena se centró en su costo. La auditoría de Ecovis, Sociedad Anónima, indica que la obra costó $120 millones, 3 veces más que el valor estimado al inicio del proyecto. Sin embargo, en un informe del Tribunal de Cuentas solicitado por el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en su calidad de senador durante el periodo pasado, se indicó que el costo fue de $86 millones, en lo que refiere a gastos realizados por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena. En su web, Fiscalía informó que en la investigación llevada a cabo por el fiscal Machado no surgieron elementos que permitan sustentar que las y los funcionarios públicos denunciados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal. Y hoy habló la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose y celebró el archivo de la denuncia. Así es, señaló que esta causa se enmarcó en una trayectoria de ataques sistemáticos, así lo dijo, contra su persona y resaltó que ella siempre respetó la justicia. Yo lo que quiero acá es reafirmar siempre mi constancia en las instituciones republicanas. Intentaron un juicio político absolutamente fuera de lugar, injustificado, y el Parlamento, uno de los pilares de la República, lo rechazó. Intentaron toda una operación política dirigida contra mí con el tema del Antel Arena. La justicia, nadie puede negar que se tomó su tiempo. Yo siempre he dicho y he respetado a la justicia y finalmente en el día de hoy archiva el caso. Creo que esto es una reafirmación de cómo hay que defender los pilares de la República. El informe inicial que consta en el expediente del Antel Arena explica con detalle el costo esperado de todo el proyecto, que fue lo que fue al final el costo esperado de todo el proyecto. Y eso mismo fue lo que se presentó en la justicia. Por lo tanto, no hay nada más que decir. Y les agregamos que esta tarde sesionó justamente el directorio de Antel y la mayoría oficialista expresó que antes de definir si apelará a este fallo o no, debe estudiar en profundidad el dictamen. En ese contexto, el director opositor, o sea, en representación del Frente Amplio, en ese directorio, Daniel La Rosa, planteó que no debe apelarse justamente el fallo para evitar, según dijo La Rosa, gastos innecesarios.
Y ahora les comentamos que Gabriel Gurméndez, quien era presidente de Antel cuando se presentó justamente esta denuncia y ahora es precandidato colorado, dijo que discrepa y no comparte el dictamen. Claro, porque entiende que hubo un abuso de los dineros públicos y por eso discrepa con la valoración de las pruebas que hizo la justicia o la fiscalía. El dictamen del fiscal, con todo derecho, nosotros no lo compartimos, nosotros discrepamos, valoramos que se han ponderado los hechos y las pruebas de una manera que va unidireccionalmente al archivo del caso. El fiscal, en ese sentido, no ha encontrado elementos como para tipificar delitos a los investigados. Con todo derecho, nosotros no compartimos. Esto además no quita una valoración ética sobre el tema de fondo de las irregularidades encontradas. Aquí creo que el juicio definitivo de los uruguayos es el que nos importa. Se ha hecho un uso y abuso de los dineros de la gente. Antel llevó adelante una obra que no era necesaria para Antel, lo hizo para la Intendencia. Opinamos que esta es una causa que hace mucho tiempo que estaba presentada, había tenido una actitud muy diligente el fiscal anterior, después hubo en el medio un cambio de fiscal, sentimos que la causa entró en un proceso de enlentecimiento y terminó ahora con esta situación de archivo y con esta opinión de la que discrepamos. Y en la línea de COSE, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también celebró el fallo y cuestionó a quienes han expresado críticas al sistema judicial a partir de esto en las últimas horas. También puntualizó que este hecho obedece a una lógica de persecución desde el gobierno. La justicia habló. En el Uruguay la institucionalidad habla. Y otros acatamos, los ciudadanos, la gente que hace política. Las discusiones políticas son todas válidas y las denuncias son válidas. Lo que no es válido es que quien es dirigente político se coloque en situación de fiscal o incluso juzgue la fiscalía o las acciones de los fiscales. Espero que asuman que se equivocaron, como se equivocaron cuando le hicieron un juicio político a la intendenta Carolina Cose. Hay un laudo claro que investigó la denuncia hecha a las autoridades de Antel, que investigó todo esto del costo, que investigó la acción y que archivó la causa porque no encontró ningún delito. Estos 4 años se dedicaron a perseguir profesores de los liceos, directores de liceos, dirigentes políticos. Hemos recibido denuncias insólitas por los que hemos tenido que ir a fiscalía. Un caso en el que se investigaba al gobierno se terminó judicializando con 2 frente amplistas. Cosas absurdas hemos vivido en este tiempo. Pero lejos de perder la calma, creemos en esta institucionalidad. Y creemos que lo que hoy pasó es una señal enorme de que estos bluffs, de que estos juicios, de que estas pseudo-auditorías terminan con la montaña pariendo un ratón. Y el archivo de esta denuncia generó varias reacciones críticas en el oficialismo e incluso hubo cuestionamientos a la Fiscalía. En cambio, fueron más las personas que reaccionaron desde el Frente Amplio, celebrando el fallo y en algunas ocasiones, por lo menos en un caso, respaldando personalmente a COSE. El intendente de Canelones y precandidato presidencial frente amplista, Yamandu Orsi, saludó personalmente a COSE en la sede de la Intendencia de Montevideo luego de conocido el fallo, ya que se encontraba allí debido a una actividad del Congreso de Intendentes. La senadora Silvia Nane, del sector Lista Amplia, compuesto por personas cercanas a COSE, dijo en la red social X que a la expresidenta de Antel le hicieron una denuncia para manchar su carrera, entre otras acciones que asoció al nerviosismo oficialista. El diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, posteó que a COSE no han parado de atacarla y dijo que la Antel Arena fue una inversión en favor de las mayorías. Federico Graña, segundo suplente de COSE y director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Descentralización de la Intendencia, quien integra el Partido Comunista, dijo que el fallo tiró abajo una muletilla del gobierno y aseguró que en su momento Antel contrató a una consultora militante para hacer la denuncia archivada.
Además, el senador y también precandidato presidencial Mario Vergara dijo que el fallo fue una buena noticia y saludó por las redes sociales a Cose. En cambio, desde el oficialismo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi publicó que la Fiscalía es una construcción de la izquierda que se debe desmantelar y que no es necesario ser fiscal ni juez para saber que se malgastaron dineros por fuera de las competencias del ente. Por eso, espera que el fallo sea apelado. El ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, publicó que si bien hay que respetar la decisión, no se debe olvidar que el Antel Arena costó el triple de lo previsto y cuestionó que el detalle de los gastos haya sido declarado secreto por Cose cuando era presidenta de Antel. En la misma red social, el senador nacionalista Sebastián da Silva se lamentó porque a su entender queda el mensaje de que se puede hacer cualquier cosa con los dineros públicos y remató afirmando que no quiere ese país. Y estamos muy cerca de las elecciones, estamos en año electoral y esto obviamente trae discursos y cuestionamientos y empezamos a pensar en algunas cosas, principalmente por algunos disparadores que se generan en la opinión pública. Por eso es que traemos hoy, como todos los jueves en realidad, a Juani Dorrego con su columna de opinión ciudadana. ¿Cómo estás, Juani? Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hoy tenemos un tema que desde la semana pasada es parte de la agenda de discusiones que tiene la opinión pública en nuestro país a raíz de, bueno, el semanario, un semanario en nuestro país publicó una nota que hacía referencia justamente a la posibilidad de manejar como leitmotiv de campaña para el precandidato Álvaro Delgado del Partido Nacional esta idea de reelección. Y nuevamente instaló esta discusión que, como ustedes saben, en nuestro país no está permitido, no existe la reelección presidencial y por ende es una nueva oportunidad para saber qué piensan las y los uruguayos al respecto. Muy interesante. Y sobre esto comenzamos planteándoles una pregunta más general que hace referencia a si están a favor de la reelección en nuestro país. Y estos son los resultados. Como vemos en la placa, Juli, las opiniones son muy parejas. Okay. Es decir, prácticamente hay dos grandes bloques de personas que por un lado están a favor de la reelección, en este caso fueron un 47%, y el otro gran bloque con un 45% de las opiniones que dice estar en contra de la reelección. Apenas un 8% se mantuvo, bueno, en esta opción de no sabe, no contesta. Y si lo situamos más en hoy en día, hablando de estas elecciones en particular, hice una consulta también referida a eso. Bien, sí. Con respecto a esto, la segunda placa resume el resultado de la consulta que le hicimos puntualmente sobre el precandidato, en este caso Álvaro Delgado, y si cree la ciudadanía que representa la reelección del gobierno actual, ¿verdad? De alguna manera, lo que antes comentábamos es que hay cierto interés de posicionarse como la opción que reelecciona a este gobierno de alguna manera. De hecho, lo dice en su campaña, no sigamos cambiando. Exacto, exacto. Es parte de su campaña electoral, de los mensajes que ha intentado transmitir y que seguramente intentará reafirmar. Y por ende, la pregunta fue directamente a la ciudadanía si entienden que Álvaro Delgado es la opción, representa la reelección de este gobierno. Las opiniones son bastante significativas en este sentido. Tenemos prácticamente 6 de cada 10 opiniones que dicen que sí están de acuerdo con que Álvaro Delgado representa la reelección del gobierno. Esto, si bien la pregunta original, digamos, tiene matices en muy de acuerdo y algo de acuerdo, el 60%, prácticamente 58% en este caso, dijo estar entre este bloque. Y por otro lado, únicamente el 14% está en desacuerdo con que Álvaro Delgado sea la opción de reelección de este gobierno. Es decir, la opinión pública identifica que para la opción de Álvaro Delgado como precandidato del Partido Nacional y eventualmente como candidato presidencial representa la reelección del actual gobierno. Y esto lo dicen más allá del partido que voten, ¿no? Sí, un poco cuando analizamos los datos según lo que quienes respondieron a esta encuesta dicen haber votado en noviembre del 2019, bueno, esto se identifica que los porcentajes no varían para aquellos que dicen haber votado a la coalición multicolor, hoy gobierno, como aquellos que dicen haber votado al Frente Amplio. Entonces, oposición, votantes de la oposición, votantes del oficialismo coinciden en guarismos similares, cerca de 6 de cada 10 que plantean que Álvaro Delgado sí representa la reelección de este gobierno. Y ahora hablemos justamente, reelección es la continuidad de un gobierno. ¿Qué es lo que opina la gente sobre si hace falta o no un cambio en eso? Bien,
Sobre esto les consultamos también, es la tercera placa. Vamos a compartir ahora los datos que resumen esta colección de respuestas, y en este caso les consultamos sobre la necesidad de un cambio de gobierno en nuestro país, y las respuestas indican también muy similares. En este caso el 57% está de acuerdo con que nuestro país, Uruguay, necesita un cambio de gobierno. Son prácticamente 6 de cada 10 personas. En cambio el 31%, algo más de 3 de cada 10, indica que no estaba de acuerdo con que nuestro país necesite un cambio de gobierno. Hay un 10% de las opiniones que se mantuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con que Uruguay necesite un cambio en su gobierno. ¿Algo más, Juani? Para cerrar la columna y como resumen, diremos entonces que hay una porción importante de nuestro país que está de acuerdo con la reelección, pero una porción igual de importante que no está de acuerdo con la reelección. En el caso de Álvaro Delgado, como candidato de la reelección, es claro que así lo ve la ciudadanía también. Y por último, para cerrar, hay un alto porcentaje de la ciudadanía que entiende que necesitamos un cambio de gobierno en Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Juan. Nos vemos la semana que viene. Y continuamos ahora con Martín Rodríguez. Les contamos que el senador nacionalista Juan Sartori presentó un spot vinculado a su posible precandidatura presidencial que incluye la representación de figuras de otros partidos, como el histórico referente colorado y expresidente de la República, José Valle y Ordóñez, y el líder del Frente Amplio, Líber Seregni. Estas prácticas están prohibidas por la normativa e incluso en el Parlamento está a estudio un proyecto de ley presentado por el Partido Colorado sobre uso indebido de lemas que prevé hasta 3 meses de prisión. En su cuenta en Instagram, el senador Sartori explicó que armó el spot en base a la inteligencia artificial, tras consultarle cuáles eran las personalidades políticas más importantes de nuestra historia reciente y qué opinarían sobre ser precandidato. Si bien hasta el momento no surgieron críticas por situaciones similares, 13 diputados del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley contra el uso indebido de lemas que ingresó a la Cámara en abril de 2022. Fue después de que en junio de 2021 la Corte Electoral impidiera el uso de la imagen de José Valle y Ordóñez por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria en el marco de su campaña contra la ley de urgente consideración. Sin embargo, no fue el único caso. En septiembre de 2019, la Corte exhortó al Frente Amplio a no usar la imagen de Valle y Ordóñez, al igual que en 2014, cuando un sector recurrió tanto al líder colorado como al caudillo blanco Aparicio Saravia. Ambos nombres, junto con el del Frente Amplista Líber Seregni, fueron incluidos en la exposición de motivos del proyecto de ley contra el uso indebido de lemas, que prevé hasta 100.000 unidades indexadas y 3 meses de prisión. Hablamos de justicia, pero más precisamente hablamos del pasado, porque la justicia condenó a Jorge Guldenshoff a 10 años de penitenciaría por privación de libertad, torturas y lesiones graves cometidas entre 1973 y 1985. Es conocido como el Charleta, fue primero militante comunista y luego se, sumó al terrorismo de Estado a través de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. La condena contra Jorge Guldenshoff llega 4 años después del procesamiento en primera instancia por abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad. Su caso es emblemático porque militaba en la Juventud Comunista y aceptó traicionar a sus compañeros, convirtiéndose en funcionario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. A partir de ese momento no solo operó como delator, sino que también participó de sesiones de tortura y abusos sexuales contra sus ex compañeros y compañeras. En 2011, y en representación de 40 víctimas, el abogado Pablo Chargoña presentó denuncia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Dirección de Inteligencia entre 1973 y 1985, por los cuales se conoció la condena esta mañana. Después de la dictadura, Guldenshoff se recicló como empresario, integrando la dirección del diario Última Noticias, propiedad de la secta Moon, y como referente en Uruguay del movimiento Paz Global, surgido en Estados Unidos para promover la democracia. De este tema, el actor y dramaturgo Iván Solarich le contó a MBD Noticias que durante su adolescencia llegó a militar en la Unión de Juventudes Comunistas con Guldenshoff justamente. Contó que en ese momento era un dirigente de referencia y se destacaba por su capacidad de palabra, por lo que sugirió la idea de apodarlo el Charleta. Claro, ahí surgió esa idea y Solarich remarcó que el hoy condenado no aportó información a la represión por quebrarse en la tortura, sino que delató por convicción y que incluso llegó al grado de teniente en inteligencia.
violencia. En enero de 2020, Solarich le escribió una carta al entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, luego de fotografiar a Guldensov en Punta del Este. En la carta le pidió que termine con la impunidad y afirmó que los criminales de lesa humanidad no pueden cambiar su destino, pero que las sociedades sí pueden hacerlo de la mano de la justicia. Y justamente les mencionamos que este miércoles Solarich participó del acto en el que se agregaron 15 nombres en el sitio de memoria expenal de Punta Carretas, entre ellos el de su hermano Vladimir. Sí, allí reflexionó sobre las diferentes reacciones y percepciones de la sociedad sobre dos hechos dramáticos y cercanos en el tiempo. La caída del vuelo en los Andes y, por otro lado, el terrorismo de Estado. Pensaba en la película La Sociedad de la Nieve, episodio que a mí al cual tengo un enorme respeto y admiración por esa gesta de jóvenes uruguayos, por esa resiliencia. Mi hermano tenía la edad de todos ellos, tenía 20 años, 20 años cumplidos, era un estudiante, estaba ocupando, por ejemplo, la Universidad, Facultad de Derecho, la Universidad de la República. A los 2 días del golpe de Estado cae preso, brutalmente torturado en la vieja comisaría sexta, y después un mes, perdón, está todo bien, se va. Lo que pasa es que la memoria, aunque tenga 50 años, yo siempre digo, te dicen, pero ¿y cómo el dolor o cómo hablar de esto? ¿Alguien le diría a Fernando Parrado, a Gustavo Servino, a quien conozco, a Roberto Canés, alguien le diría, no pienses en tu hermana, no pienses en tu madre, el avión no se cayó, mirá que es una construcción falaz? Esto no es una construcción falaz, esto es terrorismo de Estado. Aunque hoy se quiera en la educación eliminar ese concepto, no se le puede llamar de otra manera. Los uruguayos somos buenos inventores, pero no podemos ser inventores de la falsedad. Y ahora es tiempo de móvil, terrorismo de Estado como tema, pero cruzando esto con educación. Aparece Martín Duarte, así que vemos y escuchamos a continuación. Adelante, Martín. Gracias, compañeros. Siguiendo un poco lo que hacíamos referencia en el comienzo del programa, vamos a estar hablando de este comunicado que emitió la Asociación de Profesores de Historia, a raíz de los cambios, sobre todo en el concepto de terrorismo de Estado que se estableció por parte del CODICEN para el primer año de bachillerato, que ha generado polémica en los profesores a partir de este nuevo programa que se aplicará en este año. Por eso estamos visitando al profesor e historiador Carlos de Masi para sumarlo un poco a este debate y aportar alguna mirada en torno a esta suplantación del concepto que de alguna forma estuvo en su momento a estudio de las ATD, de la Asamblea Técnico Docente, y que luego el CODICEN tomó una determinación de quitarlo del programa. ¿Qué mirada tenés, Carlos, sobre este tema? Bueno, a mí me parece muy acertada el comunicado de la Asociación de Profesores de Historia, porque me parece que hace hincapié justamente en los aspectos más importantes de este cambio. Eso que puede parecer una cuestión simplemente de palabras, en vez de llamarle terrorismo de Estado, le llamamos avasallamiento de los derechos ciudadanos, constitucionales, etcétera, etcétera, pero no es la misma cosa. Hay un concepto muy fuerte detrás del concepto de terrorismo de Estado. Hay un concepto muy preciso de lo que significa violar los derechos humanos, que en este programa quedan muy entreverados. Los tupamaros y las violaciones de derechos humanos y desaparece el terrorismo de Estado de la dictadura. Entonces allí queda un combo que arma, digamos, una estructura narrativa muy diferente de lo que surge de los documentos. Esa es una narración que construyó la dictadura, digamos que la historia de la dictadura, el pasado uruguayo según la dictadura, tenía solo dos partes: la etapa independentista y los años 60. En intermedio como que no hubiera ocurrido nada. Es decir, la dictadura se explicaba a sí misma como efecto de los problemas sociales de los años 60. Y eso en realidad, digamos, es un discurso que reaparece. Uno escucha hoy, nadie dice la dictadura estuvo bien, públicamente por lo menos, pero dicen, sí, la dictadura bochornosa, una etapa terrible, oscura, pero tenemos que recordar lo que pasó. ¿Por qué tenemos que recordar los años 60? Los años 60 fueron muy conflictivos en este país, eso es clarísimo. Ahora, todos esos problemas admitían soluciones políticas, y eso se vio claramente en los programas políticos de las elecciones de 1971. Nadie proponía, un golpe de Estado. El hecho de que necesariamente la acción de la guerrilla debería desembocar en un golpe de Estado es una construcción muy justificativa. El Estado uruguayo reconoció
la aplicación del terrorismo de Estado. Esto se bajó a las ATD, pero luego el CODICEN tomó esta determinación de eliminar el concepto. Por un lado, responde a intereses políticos, ideológicos la determinación, y por último, ¿cómo impacta esto en el profesor, en el que tiene que encarar el programa, tiene que tomar esta resolución a la hora de dar sus clases? Bueno, a ver, es evidente que, digamos, hay una determinada estructura mental que explica el pasado en función del presente, digamos, y en ese presente la dictadura encuentra algún tipo de justificación. Y entonces uno encuentra que, digamos, discursos que uno creía ya estar borrados en 1985-86, nadie decía que la dictadura era producto de la acción de los Tupamaros, pero ahora, digamos, muchos sectores políticos, dirigentes políticos que estaban, digamos, en la posición de rechazo de la dictadura en 1985, gradualmente han ido virando y han ido mirando la situación de otra forma. Y creo que eso incide también en esto, porque en último término, cuando uno habla de estos temas y menciona, digamos, detalles, etcétera, alude a posiciones políticas y a personas vivas, y ese punto, digamos, es lo que, bueno, me parece cuestiona algunas conductas o algunas trayectorias, interpela, digamos, a sus referentes actuales. Ese es un aspecto. El otro aspecto, cómo incide esto en las clases, estrictamente creo que incidiría poco. El terrorismo de Estado existe igual, la bibliografía está, digamos, la acción de los Tupamaros también tiene nutridísima bibliografía, demasiada a mi modo de ver, digamos, queda claro que eso no tiene nada que ver con violación de los derechos humanos, es decir, en ese sentido no habría, digamos, problema. Sí lo hay en el otro aspecto, es decir, la posición del docente siempre es una posición muy vulnerable. Cualquier denuncia sobre un docente se publica inmediatamente y el docente se transforma en una especie de blanco objetivo para ser cuestionado, criticado, etc. Es muy interesante ver que, por ejemplo, una persona que contrabandea 3 toneladas de cocaína, su nombre no aparece porque es primario, pero el nombre de un docente que, según denuncia cualquiera, violó la laicidad, aparece con nombre y apellido y hasta con la foto en todos lados. Lo que puede resultar como una alternativa es decir, bueno, a lo largo del curso expliqué todos los aspectos, pero a ese punto no pude llegar, un subterfugio muy usado en los años 90. Pero claro, el docente, digamos, no es un guerrero de la historia, es un profesional, enseña. Y entonces, en ese tipo de cosas, digamos, lo mismo que enseñás con el terrorismo que estaba en la dictadura, lo enseñás con el terror en la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces tenés que buscar ese tipo de estrategias un poco para cubrirte y no quedar demasiado expuesto. Carlos, muchas gracias por estos minutos y por la entrevista. La mirada del profesor historiador Carlos de Masi acerca de este debate que se instaló en torno a la decisión del CODICEN de suplantar el concepto de terrorismo de Estado. Sigan ustedes, compañeros. Gracias, Martín y equipo. Y nos quedamos en ese tema precisamente porque la directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, dijo que la decisión de la que justamente habló recién de Masi, entrevistado por Martín, se debe a las consecuencias del trabajo de estudio e investigación en la materia que ha hecho el equipo de la Inspección de Historia a nivel de secundaria. Y también señaló que sorprende que se instale este foco de discusión a pocos días de comienzo de las clases. Yo voy a ser muy cuidadosa, como decían los griegos, siempre conviene ser equilibrado. Simplemente decirles que los programas se estudiaron el año pasado, se estudiaron por parte de las inspecciones de historia respectivas de educación técnico-profesional y educación secundaria, porque esto del primer año de la EMS, la reforma se da a nivel de educación media, no de todos. Se autorizó y se aprobó lo que los técnicos trabajaron. Ahora se abrió esta puerta, digamos, de discusión o debate que estudiaremos oportunamente. A ver si eso es así, se consultará a los técnicos nuestros cuál es la opinión al respecto y se irá viendo sobre la marcha qué es lo que pasa. Lo que nos llama la atención es que no se hubiera descubierto esa cuestión, o descubierto digo en el sentido de darse cuenta, ¿no? Ellos aducen que la ATD presentó su mirada y que en realidad estos cambios, sobre todo con el concepto de terrorismo de Estado, aparece en una definición que es más de arriba, en este caso del CODICEN. Consultarles si es así. Nosotros en realidad, saben ustedes que nombramos a los que integran la comisión desde cada desconcentrado, se reúnen, evalúan,
Las propias comisiones que han elaborado los programas se han reunido con muchas asociaciones, como por ejemplo la de literatura, la de filosofía, han llegado a acuerdos. Sorprende que ahora, a unos días de comenzar los cursos, se abra un foco, digamos, de discusión de esa naturaleza que, por supuesto, secundaria va a ser cuidadoso, lo va a tomar, lo va a estudiar, va a pedir la opinión de los técnicos y se va a expedir al respecto. Y ahora les comentamos, cambiando de tema, que el exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Darwin Taroco, dijo que llegó a un acuerdo con Fiscalía por los delitos que se le imputan debido a su colaboración con el ex senador Gustavo Penades. Este acuerdo se va a conocer recién el 4 de marzo, durante una audiencia que ya está fijada para ese día. Taroco está preso desde octubre en la cárcel de Cañitas, en Río Negro, y fue imputado por un delito continuado de cohecho calificado y reiterados delitos de revelación de secreto. Utilizando sistemas policiales y liderando un grupo de varias personas, Taroco intentó llegar a las víctimas que denunciaron por delitos sexuales, en su mayoría, al ex senador, y armó un flujograma que se encontró en el celular de Penades. Además de él, otras 5 personas estaban involucradas y también llegaron a un acuerdo abreviado en diciembre del año pasado. La negociación se dio entre el equipo liderado por la fiscal Alicia Ghione y el abogado Leonardo Nilsson, defensor del imputado. Durante esta negociación, la indemnización de las víctimas generó diferencias entre las partes. Y nos metemos ya en las noticias porque la gremial única del taxi le propuso al Ministerio del Interior colocar cámaras de seguridad en justamente los móviles, en los taxis, e ir retirando paulatinamente las mamparas. La gremial, ¿no?, antes conocida como la patronal del taxi, entiende que de esta forma se responde a un requerimiento de la ciudadanía. Entendemos que es conveniente y es necesario que se pongan cámaras en los taxis, en todos ellos. Eso va a ayudar a poder dilucidar hechos y que el Ministerio del Interior conozca nuestro recorrido en forma permanente las 24 horas y que el 911 cuente con todos estos datos para poder identificar a quién es el agresor. Entendemos que esto va a disuadir cualquier intento de agresión sobre el taxi, que podría haber ido también un pasajero sentado y haber sido objeto de este accidente que a todos tanto nos preocupó. ¿Qué pasa con la mampara? ¿La propuesta es que sea opcional? La propuesta nuestra sí es opcional. Tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que escuchar al periodismo. Ustedes, que son los oídos del ciudadano, saben que la gente no la quiere. En su momento no podemos medir si cumplió un rol, pero hoy mantener esa medida 30 años después va en contra del usuario, de los ciudadanos y también del trabajador del taxímetro. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Una cosa es la gremial del taxi, sector empresarial, otra cosa es el sindicato, sector asalariado. ¿Qué piensa de esto el sindicato? Desde el móvil nos lo cuenta con invitado Diego Martini, que ya está pronto. Bien, compañeros, escuchábamos la palabra de Óscar Dourado, entonces de la gremial del taxi, tras reunirse hoy con el ministro Nicolás Martinelli y con Matías Terra, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, enfatizando en esta propuesta de que cada taxi tenga una cámara y que el uso de la mampara sea opcional. Y para hablar de esto estamos con Carlos Silva, secretario general de SUAT, del Sindicato de los Trabajadores del Taxi. Gracias por estos minutos. ¿Qué opinan acerca de esto, de la instalación de cámaras y de la propuesta de quitar la mampara sea opcional? Ya hemos opinado varias veces en torno a esto, igual no nos vamos a cansar de repetir que rechazamos de plano el quitar la mampara. El pasado enero, a principios de enero, el director de Tránsito y Transporte, el director de Movilidad de la Intendencia, Pablo Itamuso, confirmó que la mampara no se iba a quitar y bueno, nosotros respaldamos totalmente esa posición de la Intendencia. ¿Qué le parece la propuesta de la Cámara, de que cada taxi tenga una cámara? Mirá, nosotros en noviembre pasado, a partir de que en el 2023 tuvimos 4 compañeros gravemente heridos y 2 compañeros muertos en el interior, generamos un ámbito en el Ministerio del Interior con la Intendencia, la radiotaxi, bueno, el sector empresarial, la UNOT y nuestro sindicato. Allí se generó un compromiso de seguir reuniéndonos para generar diferentes propuestas para mejorar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del transporte. Ese ámbito no se convocó más. Para nosotros el camino es ese. El sector empresarial, en este caso Dourado, bueno, está en todo el derecho de hacer la propuesta que quiera. Lo que no va a suceder es que se instrumenten cambios
en el servicio de taxímetro de Montevideo sin hablar con los trabajadores y sin hablar con la Intendencia de Montevideo, que es quien regula el servicio de taxímetro de Montevideo. Se entiende, digamos, que la mampara se mantendría, pero esto de las cámaras podría ser viable. Nosotros podemos conversar casi cualquier cosa, la propuesta de la patronal no la conocemos. Nosotros vamos siempre a conversar en el sentido de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras del taxímetro y brindar un buen servicio a los trabajadores y a las trabajadoras que trasladamos nosotros cotidianamente. Esa propuesta de la mampara, bueno, trascendió en los medios de comunicación. Nosotros no vamos a discutir por los medios de comunicación la vida de trabajadores y trabajadoras. Entendemos que es irresponsable. Carlos, aprovecho para preguntarte brevemente, estás con el sindicato ahora juntando firmas contra el plebiscito de la reforma de seguridad social. Sí, saludamos a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy están recorriendo todo Montevideo y todo el país recolectando firmas. Está nuestro sindicato, está el SINTEP también, por la Rambla hay otras brigadas también juntando firmas. Y bueno, en esta tarea, en contra de la reforma de la seguridad social totalmente injusta que viene llevando adelante el gobierno. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Y por último, en lo que tiene que ver con la mampara, no es solamente nuestro sindicato que se opone, sino que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del transporte y el movimiento sindical. Volvemos a estudios, compañeros, cuando quieran, desde acá del Teatro de Verano. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Seguimos adelante con otros asuntos, también asuntos sindicales. Les contamos que el Sindicato del Magisterio de Montevideo está en plena realización de una consulta interna para determinar si hace paros por zonas justamente en los primeros días de clases, o sea, en los primeros días del mes de marzo, debido a la sanción con separación del cargo y retención de haberes aplicada a una maestra y a una directora de la Escuela 35 de la capital. Las sancionadas lo que hicieron fue leer una proclama sindical dentro del centro de estudios y para el secretario general del sindicato, Alfondo Larraya, la sanción es desmedida. Todavía no está seguro la posibilidad de paro, porque lo que estamos haciendo nosotros, como siempre hacemos, es una consulta por escuela, donde la moción, que es la de estos paros, baja a que cada compañera y compañero de las escuelas se exprese y tome su postura. Eso se sintetiza. Ustedes saben que el Sindicato de Maestros de Montevideo es un sindicato muy grande, donde generalmente en las consultas participan 3.500 o 4.000 personas, entonces damos 3 días para que esas consultas vayan a las escuelas y vuelvan. Ahora, este miércoles, jueves y viernes, estamos en el proceso de juntar esos votos que van llegando de las escuelas. ¿Qué pusimos en consideración del compañero del sindicato? Una modalidad de paro, que es un paro de 24 horas durante la semana de inicio de clases. El lunes va a haber clases normales en Montevideo. ¿Por qué? Porque nuestra intención con los paros es denunciar una situación, no generarle conflictos a las familias. Por eso queremos el lunes explicar a las familias cómo se va a instrumentar. Se va a instrumentar de la siguiente manera. El día martes va a parar toda la zona de Montevideo Oeste que está jurisdiccionada. Y como corresponde, como sindicato y con la responsabilidad que nos compete, vamos a informar el día lunes, el martes, qué zona de Montevideo para. El día miércoles, esa zona no va a parar otra zona que es el centro de Montevideo, que vamos a hacer lo mismo el martes. Vamos a comunicar a la población con tiempo y más para que, entendiendo que es una medida disruptiva, también tenemos la posibilidad de que las familias se organicen. Y el día jueves, para la otra parte de Montevideo, que es Montevideo Este. O sea que el paro es de 24 horas, no son 3 días de paro. Es una información falsa que me parece que no ayuda a un clima. No se está decretando una huelga, acá lo que es una medida que responde a una sanción totalmente injusta aplicada a las compañeras. Y ahora les comentamos, cambiando de tema, cambiando el eje de la información, que la senadora paraguaya Esperanza Martínez del partido Frente Guazú se dirigió al presidente Luis Lacalle Pou y a sus pares del Mercosur para denunciar la expulsión del Senado de su país a una legisladora del partido Encuentro Nacional, Katia González, en un proceso que definió como golpe al Parlamento. Y dijo otra cosa, también alertó acerca del poder del narcotráfico en la región a propósito de las conexiones que existirían entre el expresidente paraguayo Horacio Cartes y Sebastián Marcel.
Este jueves, organizaciones sociales y partidos opositores al gobierno del presidente Santiago Peña se movilizaron en rechazo a la expulsión de la senadora opositora Katia González, electa con 100.000 votos en 2023. La convocatoria se da en un contexto de desborde autoritario que, según la senadora de izquierda Esperanza Martínez, viene creciendo desde que se instaló la nueva legislatura con mayoría oficialista. Desde el 1 de julio se han estado colocando proyectos de leyes que quieren que ingrese sin debate, sin discusión, sin oposición, que se aplique la mayoría y que se debata lo mínimo posible y que se apruebe. Aún teniendo la mayoría, no tienen ni siquiera un gesto democrático de apariencia de escuchar las voces disidentes. En este sentido, la senadora Martínez se dirigió al presidente uruguayo y demás mandatarios del Mercosur. Los gobiernos del Mercosur tienen que ser celosos de que ninguno de los gobiernos que integran nuestra región vuelva a un pasado nefasto. Y le pido con todo respeto al presidente de la República del Uruguay, como a los demás presidentes, que pongamos firmeza y le demostremos a cualquiera de los gobiernos que quiera avanzar hacia modelos autoritarios, hacia la crisis de la representación democrática, hacia el respeto de las diversidades, que seamos firmes y que no nos prestemos para que estos aires neofascistas que recorren la región y recorren Europa y recorren el mundo, entren en nuestra región, se afiancen y, digamos, conduzcan nuestros países. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con el gafe del día del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien acusó de loco hijo de puta al presidente ruso Vladimir Putin, generando todo un escándalo internacional y además un problema diplomático que en Rusia, si bien lo han tomado, digamos, como era esperable, tampoco le han dado demasiada trascendencia. Esto se dio en un acto partidario en San Francisco y no es la primera vez que lo dice, ya lo había dicho hace 2 años Biden cuando un periodista le preguntó sobre los efectos de la inflación en pleno periodo electoral y había utilizado los mismos términos, SOB, algo así como son of the beach, que en inglés quiere decir exactamente lo mismo que acabo de decir. La respuesta de Moscú no se hizo esperar. El Kremlin dijo que fue vergonzosa la actitud del presidente de los Estados Unidos, mientras que el propio Vladimir Putin relativizó el insulto del presidente de los Estados Unidos. Tenemos un loco hijo de puta como ese tipo Putin y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima, dijo Biden en un breve discurso en un evento en San Francisco al que asistieron un reducido grupo de periodistas. La explosión de lenguaje duro de Biden sigue a otras ocasiones en las que ha llamado carnicero y criminal de guerra al presidente de Rusia, al tiempo que afirmó que mañana anunciará un paquete de nuevas y fuertes sanciones contra ese país por la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las declaraciones de Biden de groseras y desafortunadas y agregó que constituyen una enorme vergüenza para Estados Unidos al provenir de la boca del jefe de Estado, mientras que el presidente Putin aseguró hoy que su homólogo estadounidense lo llamó así porque lo prefiere como líder de Estados Unidos antes que a Donald Trump. El jefe del Kremlin subrayó que él respondió a una pregunta de la prensa sobre a quién prefería en la Casa Blanca y añadió que lo que dijo entonces lo sigue pensando, ya que considera que Biden es una persona con más experiencia predecible y un político de la vieja escuela, subrayando que Moscú debe centrarse no en la salud de su homólogo estadounidense, sino en la postura política de su administración, que consideró perniciosa y errónea. El expresidente Jair Bolsonaro tuvo que comparecer nuevamente ante la Policía Federal brasileña dentro de la investigación Tempus Veritatis que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal vinculado
a un intento de golpe de Estado que habría pergeñado Bolsonaro y sus aliados, tanto políticos como militares, con la famosa sonada de Brasilia, pero no únicamente, sino que había todo un plan, según la justicia brasileña, para llevarlo a cabo. Sin embargo, Bolsonaro mantuvo silencio y no habló. Según sus defensores, no se conocen bien las acusaciones que han dado o que han hecho también algunos de los que ya han declarado. Hay muchos investigados por este caso, además de jefes militares y asesores, y veremos qué ocurre con esta comparecencia de Bolsonaro que sigue con varios casos pendientes en la justicia. Jair Bolsonaro se mantuvo en silencio durante su comparecencia ante la Policía Federal brasileña por la supuesta implicación en una trama para evitar su salida del poder tras las elecciones de octubre del 2022, según explicó su defensor Paulo Cunha, quien afirmó que el expresidente nunca apoyó ninguna intentona golpista. Cunha afirmó que Bolsonaro es inocente de cualquier delito y que no teme nada porque no hizo nada, tras comparecer apenas durante media hora ante las autoridades, en una jornada en la que también tuvieron que declarar otros 22 sospechosos, entre ellos el exministro de Defensa Walter Braga Neto. Fabio Weingarten, otro de los hombres del círculo cercano de Bolsonaro, ha explicado que el exmandatario no solo ha guardado silencio por ejercer su derecho constitucional, sino también porque la defensa no ha tenido acceso a todos los informes inculpatorios de la acusación, entre ellos la declaración del anterior ayudante de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, y a las pruebas recabadas de los teléfonos móviles de otros investigados. La Policía Federal citó a Bolsonaro para prestar declaración en el marco de la Operación Tempus Veritatis, que investiga la trama golpista en la que el exmandatario habría recibido, analizado y modificado un borrador que comenzaría cuestionando la legitimidad del sistema electoral para allanar posteriormente el camino a un golpe que contaría con el apoyo de importantes militares como los exministros de Defensa Walter Braga Neto y Paulo Sérgio Nogueira o el ex jefe del Gabinete de Seguridad del general Augusto Heleno Ribeiro, también investigados. Hablemos ahora de la República Argentina. Por estas horas, en este momento, el Congreso ha vuelto a retomar el tema del análisis del decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la respuesta, ahora sí formal y oficial, que dio a la visita del canciller británico David Cameron a las Islas Malvinas su homóloga argentina Diana Mondino. Ocurrió en el marco del G20, donde le recriminó al diplomático británico por su presencia en las Malvinas y por sus expresiones con respecto a la soberanía de dichas islas, y dijo que la situación va a seguir en el marco de los reclamos que está haciendo Argentina ante la comunidad internacional. La canciller Diana Mondino expresó al canciller británico el malestar por sus declaraciones y su visita a las Islas Malvinas, tras lo cual reafirmó los derechos de soberanía de la República Argentina sobre el archipiélago y reiteró la disposición de su país a resolver la disputa de conformidad con el mandato de la comunidad internacional, según un comunicado. Mondino lo hizo personalmente en una reunión al margen de la actividad de ministros de esa cartera de los países del G20 en Río de Janeiro, en la que ambos reconocieron la existencia de un desacuerdo. Un mensaje en un tono muy distinto al usado el martes por el vocero presidencial Manuel Adorni, cuando dijo que la visita de Cameron es un tema de agenda del gobierno inglés y que por eso no podía opinar, mientras que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en cambio la catalogó como una nueva provocación británica y declaró al representante británico persona non grata. En su visita a las islas el pasado lunes, Cameron dijo en la capital de las Malvinas, llamada Port Stanley por los británicos, que Reino Unido está dispuesto a defender el archipiélago para siempre, y aseguró que las Falkland Islands son una parte valiosa de la familia británica. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. De vuelta a la agenda uruguaya. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, dijo que en pocos días va a ser público el informe interno, la investigación administrativa interna sobre las viviendas cuestionadas que fueron adjudicadas por su antecesora, la ahora senadora cabildante Irene Moreira. Hoy, además, el Ministerio entregó 40 viviendas en modalidad de compra y alquiler con opción a compra de vivienda nueva en un edificio del barrio Pérez Castellanos en Montevideo. Darle
el máximo de velocidad posible o rapidez posible el programa Entre Todos Sueños en Obra, que junto con el de viviendas promovidas está dando solución a familias de clase media, la clase trabajadora, aquellos que sí tienen un trabajo, pero que no pueden acceder a tener su vivienda propia, porque no tienen capacidad de ahorro. Entonces, con este plan sí, porque van a tener un subsidio hasta un 30% que lo va a pagar el Ministerio de Vivienda, por el cual esas familias van a pagar menos que si fuera un alquiler. En otro orden, consultado por la auditoría que se realizó a la exministra de la cartera, Irene Moreira, el jerarca dijo que en breve se conocerá la resolución. En los próximos días saldrá la resolución ministerial firmada por mí y ahí va a ser de público conocimiento cuáles son las medidas. ¿Ya hay una resolución? Está prácticamente pronta, sí. ¿Cuáles son las dudas? No hay ninguna duda. Estamos esperando para terminarla bien, la resolución, en base a lo que nosotros entendemos que es justo. Y llegando casi al final del informativo, dos noticias que no son alegres, porque a los 54 años murió el músico y periodista cultural Gonzalo Tusi Curbelo. Efectivamente, Tusi de Mateis, así firmaba sus notas en medios de prensa. Fue parte de los primeros años de la diaria y comenzó su actividad como periodista cultural en la revista Postdata. Previamente escribió en el fanzine Gas Subterráneo junto a Fernán Cisneros, Tabaré Couto, Gerardo Michelin y Pedro Dalton. Su actividad pública comenzó en 1986 como vocalista y letrista de Guerrilla Urbana, la banda punk que recibió el premio Revelación en el primer Festival Montevideo Rock. Luego formó la banda La Hermana Menor y llegó a publicar 4 discos en las décadas siguientes. Ex en 2003, Todos estos cables rojos en 2007, Canarios en 2010 y todas las películas son de terror en 2013. Ahora compartimos con ustedes otra noticia triste, como adelantaba Julieta recién, porque a los 82 años falleció el guitarrista y compositor Roberto Darwin, que ha sido autor de algunas canciones muy conocidas, con mucho anclaje en Montevideo, por ejemplo, Calle Yacaré, Milongón del Guruyú y Jacinto Vera. Y su velorio fue esta mañana y el sepelio al mediodía. Los músicos Jorge Nazar, Walter Bordoni y Jorge Schellenberg, entre otros, recordaron en las redes sociales a Roberto Darwin, destacando sus cualidades como compositor y músico y representante de lo mejor del canto popular uruguayo. Sus canciones fueron interpretadas por Celia Cruz, Adriana Varela y Jaime Ross. Muy bien, ahora sí les presentamos el estado del tiempo para Montevideo, área metropolitana, en los próximos días. Ahí está, vamos a ir viendo ya el pronóstico elaborado por Inumet, empezando por lo previsto para mañana, viernes 23 de febrero, en Montevideo y área metropolitana, cielo nuboso y cubierto, tormentas aisladas y nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas ya por la tarde, pero mejorando hacia la noche. La mínima prevista 21 grados, la máxima 28. El sábado 24 de febrero, último fin de semana del mes, va a haber una mínima de 19, una máxima de 25, va a estar cubierto y nuboso. Pasamos al domingo 25 de febrero, panorama similar, no se prevén lluvias, de hecho dice Inumet que la probabilidad de lluvias para ese día es nula, mínima 17 grados en capital y cercanías, máxima 26. Y ahora sí, terminamos así en Noticias, edición central de jueves. Efectivamente, les dejamos la invitación como siempre a esta hora para que se queden porque, entre otras cosas, pero pegadito en realidad, ya viene el lado B. Y se quedan ahora con los titulares de salida. Que pasen bien. Chau, chau. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, archivó la denuncia presentada en 2021 por el directorio de Antel por supuestas irregularidades en la construcción del Antel Arena. El 47% de la población consultada está a favor de que exista la posibilidad de la reelección en Uruguay y un 45% no le está, según la Usina de Percepción Ciudadana. El senador nacionalista Juan Sartori presentó un spot sobre su posible precandidatura presidencial que incluye a figuras de otros partidos, como el referente colorado y expresidente de la República, José Valle y Ordóñez, y el líder histórico del Frente Amplio, Líber Seregni, algo que la Corte Electoral ya prohibió en otras campañas. Darwin Taroco, exdirector del Comcar, llegó a un acuerdo con Fiscalía que se conocerá el 4 de marzo en las audiencias. Está preso desde octubre por colaborar en la trama que armó el ex senador Gustavo Penades para llegar a la identidad de víctimas. El Sindicato de Magisterio de Montevideo realiza una consulta interna para definir si comienza el año con paros de 24 horas rotativos en los primeros días de marzo.
La justicia condenó a Jorge Guldensov, conocido como el Charleta, a 10 años de penitenciaría por privación de libertad, torturas y lesiones graves cometidas entre 1973 y 1985. La patronal del taxi propone instalar cámaras de seguridad en los vehículos y que el uso de mampara sea opcional. A los 82 años falleció el guitarrista y compositor uruguayo Roberto Darwin, y también esta jornada murió el músico y periodista cultural Gonzalo Tusi Curbelo. El gobierno ruso calificó de vaquero a Joe Biden luego de que en un acto electoral en California el mandatario estadounidense insultara al presidente ruso, Vladimir Putin. Putin aseguró que lo llamó así porque lo prefiere como líder de Estados Unidos antes que a Donald Trump. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro guardó hoy silencio ante la policía durante una convocatoria a declarar por su supuesta implicación en un plan de golpe de Estado.